Hola, en este video vamos a hablar del contraexamen de testigos, del control de la información que se produce en el juicio. Ya hemos visto qué se hace para producir información en el juicio, principalmente a través del examen directo o el interrogatorio a los testigos. Hoy de lo que vamos a hablar es de cómo controlar esa información, ¿sí? Porque a lo largo de todo este módulo venimos hablando muy fuertemente de la controversia como la base del juicio. Vimos salidas alternativas para los casos no controvertidos, distintas formas de resolución de los conflictos. Ahora, si llegamos a juicio es porque hay una controversia. Si hay una controversia, entonces hay por lo menos dos posiciones distintas sobre lo que sucedió concretamente en el pasado con relación a este caso con relevancia penal. Una de las posiciones va a tratar de producir su información, la prueba que les sirve para fortalecer su visión de los hechos a través de exámenes directos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con la prueba de la contraparte? Controlarla. ¿Cómo la vamos a controlar? Ya estando en el juicio, una de las herramientas centrales para controlar la información es el contraexamen de testigos, ¿sí? El contrainterrogatorio. Existen otras herramientas. Las declaraciones previas para evidenciar contradicciones en los testigos, las objeciones como el mecanismo por el cual nosotros vamos a poder incidentar. Nuevamente, estas otras herramientas las tienen desarrolladas en los manuales de litigación que les estoy dejando como textos adicionales o textos de apoyo. Acá nos vamos a concentrar específicamente en lo que es el contraexamen o contrainterrogatorio a los testigos. Entonces, ¿qué es el contraexamen? El contraexamen es el trabajo que yo voy a realizar con los testigos de la otra parte. Acá, ya desde el punto de vista de nuestras prácticas procesales, surge un gran inconveniente, por lo menos en la provincia en la que yo trabajo, que se ve bastante frecuentemente. Y es, si yo voy a controlar la prueba de mi contraparte, si mi contraparte va a presentar prueba que le sirve para fortalecer su caso, su posición con relación al hecho que vamos a debatir en el juicio, yo no voy a ofrecer esa misma prueba. Es decir, soy defensa, pongamos por caso. La acusación ofrece 15 testigos, yo no puedo ofrecer esos mismos 15 testigos, porque si yo los ofrezco como prueba propia, en definitiva lo que estoy diciendo es que la misma información que va a producir la acusación es la información que voy a producir yo. Y en ese caso no hay controversia, porque si las dos partes, la acusación y la defensa, estamos basando nuestro caso sobre la misma prueba, entonces estamos diciendo lo mismo. ¿Se entiende? Por eso, cuando uno ve en los ofrecimientos de prueba previa al juicio, esto, como les digo, en Neuquén por lo menos sucede con bastante frecuencia, que las partes ofrecen la misma prueba, se pregunta ¿cómo va a ser el juicio? ¿Todos van a hacer exámenes directos? ¿Todos les van a preguntar para producir información y van a producir la misma información? ¿Para qué estamos yendo a juicio si ambas partes tienen la misma prueba? Entonces, no tiene mucha lógica hablar de contraexamen en un escenario en el que todos ofrecimos a los mismos testigos, porque si estamos ofreciendo como prueba propia a los testigos, la herramienta que vamos a tener que usar en el juicio es la del examen directo. Surgen a esto que les estoy contando, que me imagino que no es el único lugar en el que pasa mi provincia, una serie de explicaciones que no tienen asidero en el diseño procesal, en la litigación ni en las reglas concretas diseñadas en los códigos. Así que no me voy a detener porque en realidad estaría contestando un montón de cosas que no tienen demasiado sentido desde lo que estamos viendo en este curso. Vuelvo a lo que les decía. ¿Qué es el contraexamen? Es el trabajo que yo, como litigante, voy a hacer con los testigos que va a ofrecer mi contraparte. Lo propio sucede a la inversa. En el caso de los testigos de la defensa, la Fiscalía no tiene que ofrecer los mismos testigos, porque no tienen controversia. Lo que va a tener que hacer es prepararse para contraexaminar. ¿Cuál es la finalidad del contraexamen? La finalidad del contraexamen es muy distinta a la finalidad del examen directo. Cuando hablamos de examen directo, ¿qué dijimos?
que el examen directo tiene por finalidad producir a través de la prueba la información, las proposiciones fácticas que la teoría del caso de una determinada parte está sosteniendo en un juicio. Es decir, que la prueba cuente mi caso. Esa es la finalidad del examen directo, producir información. La finalidad del contraexamen es testear la calidad de esa información que ya se produjo. ¿Por qué? Si ustedes me preguntan a mí cómo soy como docente, probablemente les diga que considero que soy una buena docente, que soy responsable, que preparo mis clases, que trato de hacerlas llevaderas, que trato de hacerlas interesantes, que trato de ser clara y una serie de características positivas que yo considero que tengo. Eso es producir información. Si ustedes hablaran con Fano Ávila, que es la persona que ha estado detrás de este curso, probablemente a todo lo que yo les estoy diciendo en general diría sí, pero, y agregaría cierta información, hay que perseguirla bastante porque se compromete a cosas y después no las cumple, no cumple con los plazos, manda las cosas tarde, le cuesta subir los videos, entonces necesita colaboración, pide cosas a último momento, o sea, les daría una serie de información que les serviría también para controlar si esto que yo les estoy diciendo es tan así, porque con lo que yo les digo solamente podríamos decir, bueno, Leticia Lorenzo es una gran docente, invitémosla a dar clase. Ahora, si después en un contraexamen me dicen, vos entregaste los videos 4 semanas después del tiempo en el que habías comprometido para entregar los videos del curso, sí, les voy a decir yo, y cambiaste los textos de apoyo 4 veces mandándoselos a Fano y después mandándole correos diciéndole que esos no eran, sí. Entonces, y así una serie de cosas que no les voy a contar porque es la cocina de este módulo, pero que sucedieron, a las que yo no me podría negar porque sucedieron, y que a ustedes les llevaría a decir, bueno, tuvo piola, fue interesante, pero se ve que es bastante despelotada. ¿Convendrá invitarla a dar clase? A lo mejor necesitamos a alguien más ordenado, o a lo mejor necesitamos a alguien que cumpla más con los tiempos, o a lo mejor necesitamos otro tipo de docente, una persona más formal, etcétera, etcétera. Ven, si ustedes no testean la información y se quedan con lo que yo les doy solamente, y bueno, si yo no digo que soy buena, ¿quién lo va a decir, no? Entonces probablemente les diga que les resalte, aún sin mentirles, y esto es lo interesante en los juicios, que en general los testigos no vienen a mentir, pero sí vienen a resaltar la información que es conveniente para la parte que los ha ofrecido. ¿Qué necesitamos entonces? Controlar la calidad de esa información. Esa es la finalidad del contraexamen o contrainterrogatorio de testigos. Controlar la calidad de la información que ha producido este testigo. Va a haber distintos escenarios. También puede darse el caso de una persona que directamente viene a mentir. Ese es el escenario más confrontativo de todos los posibles en un contraexamen, porque le tenemos que mostrar al tribunal que esta persona directamente se sentó y bajo juramento dijo cosas que no son verdad. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. ¿Tenemos que estar preparados? Ya vamos a hablar en unos momentos de la preparación. Tenemos que estar preparados. No es la regla. En general, los testigos no vienen a mentir al juicio. Vienen a presentar una versión que conviene a la parte que los propone. Y en general, como es una versión que conviene a la parte que los propone, vienen a presentar la mejor versión de esa versión que tienen. Que no necesariamente es mentir. Sí es, de repente, responder determinadas cosas y no referirse a determinadas otras. ¿Sí? Se ve la diferencia, no es venir a decir yo estaba y vi cuando Leticia le disparó a José si no estaba. Pero sí venir a contar por ahí con más énfasis o con más ganas la bronca que le tenía Leticia a José. ¿Por qué? Porque eso nos sirve para construir cierta intención de matarlo. Entonces, un escenario posible es el testigo que viene a mentir, ya vamos a ver cómo se trabaja con eso. El escenario que más se presenta en los juicios es el testigo que viene a decir la verdad, pero a pesar de que viene a decir la verdad, su versión no resulta del todo creíble, que no quiere decir que su versión es mentirosa, quiere decir esta persona está diciendo, está convencida de lo que está diciendo. Ahora, ¿es creíble que las cosas hayan pasado como las relata?
Y ahí es donde viene el gran trabajo del litigante en el contraexamen de testigos, en generar información que permita chequear la calidad de lo que este testigo está diciendo. De eso se trata el contraexamen. ¿Qué voy a tener que hacer para eso? Nuevamente aparece una palabra que ya la mencionamos cuando hablamos de examen directo: prepararme. La preparación, si decíamos que en el examen directo la preparación es importante por todas las razones que dimos, en el contraexamen no hay posibilidad de éxito si nosotros no hacemos una buena preparación. ¿Y qué es prepararme para el contraexamen? A diferencia de lo que hacíamos en el examen directo, que es reunirnos con el testigo, etcétera, 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 en el contraexamen, este es mi consejo. En general, lamentablemente los litigantes no lo siguen, pero voy a insistir en darlo. A mí no me interesa reunirme con los testigos de mi contraparte. No es eficiente, no es conveniente y estratégicamente no me sirve. Porque cuando yo me reúno físicamente en el mismo lugar con los testigos de mi contraparte, siempre corro el riesgo de que mi contraparte afirme que yo los presioné, que los induje a cambiar su versión, que de una u otra forma intenté extorsionarlos. Siempre corro el riesgo de que mi contraparte, aun cuando yo no lo haga, aun cuando yo sea súper honesta en las razones de esa reunión, siempre corro el riesgo de que mi contraparte plantee dudas sobre mis intenciones al buscar a sus testigos. Esto para mí es una regla que rige tanto a la fiscalía, tanto a la acusación, a la querella también, como a la defensa. La preparación para el contraexamen, desde mi punto de vista, no puede involucrar la reunión física con los testigos de la contraparte. ¿Qué es lo que yo necesito? Y se los adelanté recién cuando les puse este pequeño ejemplo sobre Fano y yo. Necesito información de chequeo. O sea, si la tengo a Leticia Lorenzo, que va a venir a declarar sobre lo buena docente que es, necesito juntar información que a mí me permita poner en duda su compromiso y cumplimiento y disciplina con la docencia. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Buscar información alternativa. Preguntarle a la gente con la que trabaja qué tan buena docente es. Preguntarle a la persona que está organizando y ejecutando este curso cómo fue su desempeño en el curso, buscar antecedentes de ella dando clases, meterme a su canal de YouTube y ver los videos que tiene colgados para ver si dice cosas con sentido o dice barbaridades. Tengo que buscar información sobre Leticia Lorenzo y lo que va a decir en el juicio, pongamos en este caso, soy buena docente, que no involucre juntarme con Leticia Lorenzo a preguntarle, ¿usted es buena docente? Porque ¿qué me va a decir Leticia Lorenzo? Sí, yo soy buena docente. ¿Y qué es lo que le hace ser buena docente? Que mando las clases, que siempre me comprometo con los alumnos, que trato de ayudar. O sea, les voy a hablar bien de mi ejercicio como docente. Por eso es tan importante que en la preparación del contraexamen lo que yo busque sea información de respaldo. No información de esta misma fuente que es la que yo voy a contraexaminar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, tener la declaración previa de este testigo. Es decir, este testigo se entrevistó con la parte que lo está proponiendo. Sí, tiene que haber esa entrevista. Esto es procesal también. No me voy a meter porque si no este video duraría 3 horas y quiero que dure menos de una en lo posible. Pero tiene que haber... Si yo ofrezco un testigo en la audiencia de control de acusación, tengo que tener una declaración previa para darle a mi contraparte, porque ese es el control. Esa es la forma concreta de ejercer la contradicción, ¿sí? Entonces yo tengo que tener esa declaración previa, tengo que ver esa declaración previa. La cancha alrededor de la cual va a declarar un testigo en el juicio es su declaración previa. Es la información que ha anunciado la parte que propuso este testigo que se va a producir a través del mismo. En general, cuando vamos a las audiencias, yo no me voy a parar a decir, va a venir Leticia Lorenzo a decir que es buena docente porque ella hace los programas todos los años y renueva los materiales y hace videos y está pensando,
porque si no las audiencias no terminarían más. Probablemente lo que yo diga es, va a venir Leticia Lorenzo y va a decir que es buena docente. Y en la declaración previa que voy a poner a disposición de mi contraparte, va a estar desagregado en qué consiste ese es buena docente. ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo que hacer cuando preparo un contraexamen es decir, bueno, ¿cuál es la información que esta persona va a venir a dar al juicio? Veamos qué dijo durante la investigación. Veamos qué dijo en su o sus, si ha dado varias, declaraciones previas. ¿Qué es lo que va a decir? Ya sé qué es lo que va a decir. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Cómo chequeo lo que va a decir? Bueno, vamos a primero veamos si se condice con lo que dice el resto de la prueba. Lo que va a venir a decir, ¿es consistente con lo que dice el resto de los testigos o se está contradiciendo? En segundo lugar, veamos cuán probable es que esta persona sepa lo que dice que sabe y que la trae a juicio. Entonces ahí es donde empieza el trabajo de indagación sobre la declaración del testigo sin involucrar al testigo. Esto que les decía, bueno, ella dice que es buena docente porque cumplen todo. Vamos a hablar con la gente que ha trabajado con ella para ver si cumplen todo. O vamos a ver cuánto tiempo se demoró en mandar este módulo. O vamos a ver cuánto cumplió del compromiso inicial que tenía asumido. Vamos a ver determinados ámbitos para saber si lo que está diciendo es tal y como lo está diciendo o está exagerado, subestimado, y sobre eso es sobre lo que vamos a trabajar. Vamos a ver qué se ha dicho en todos los ámbitos. Para testear la calidad de la información que da un testigo, yo puedo usar toda la información disponible en el universo, ¿sí? Con los peritos, por ejemplo, un perito viene a declarar y yo le puedo preguntar sobre las opiniones de todos los expertos en su materia sin necesidad de haber ofrecido eso como prueba, porque esta persona es perito. Entonces, si yo le pregunto, ¿usted está familiarizado con lo que dice el licenciado fulano de tal? Si me dice que no, se desacredita porque estamos hablando de su materia. Y si me dice que sí, él o ella siguen siendo la fuente de información para introducir este testeo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prepararme. ¿Cómo me tengo que preparar? Buscando información de contexto. Información que me permita a mí estar en el eje del contraexamen, que es mantener el control del testigo, ¿sí? Cuando veamos las herramientas, vamos a ver que las herramientas mismas del contraexamen están pensadas para mantener el control. Pero a diferencia, ¿se acuerdan que cuando vimos examen directo yo les decía, el principal desafío de un litigante en el examen directo es hacer que se produzca la información, pasar totalmente desapercibido, pero no desaparecer? Ir haciendo las preguntas pertinentes para que el testigo sea el que introduzca toda la información. En el contraexamen sucede lo opuesto. En el contraexamen tiene que quedar claramente marcada mi presencia, mi intencionalidad con las preguntas que estoy haciendo y mi relación de control con el testigo. Yo tengo que controlar al testigo. Esto tiene que ver, por un lado, con prepararme. Yo no hago preguntas nunca en un contraexamen, y enfatizo esto, nunca, pero nunca hago una pregunta cuya respuesta desconozco. En estos días en los que yo estoy grabando estos videos, se está dando en la Argentina, en nuestro país, la serie de audiencias públicas en la Cámara de Senadores con relación al proyecto de ley de interrupción del embarazo, el proyecto de ley de legalización del aborto. Si uno mira las preguntas que le hacen a los expositores, encuentra muchísimos ejemplos de lo que no hay que hacer en un contraexamen. Si yo llevo una persona que se ha preparado, que viene a sostener una posición, que tiene solidez, por eso la estoy invitando, para que me dé herramientas a mí para tomar una mejor decisión, y le hago una pregunta desde lo que se me ocurrió mientras estaba en el gimnasio, y probablemente esa persona me destruya. Digamos, no me va a destruir físicamente, pero destruya
la línea de preguntas que yo estoy haciendo, porque yo no puedo preguntar en ningún ámbito. El ejemplo más grande que a mí, que existe para mí de buen contraexaminador es Juan Román Riquelme, el jugador de fútbol, me imagino que lo conocen todos porque después de Maradona yo creo que es el mejor jugador que hemos tenido en la Argentina, y soy de River. Riquelme es un tipo que sabe contraexaminar, porque mantiene el control, porque hace las preguntas como se hacen en el contraexamen y porque nunca pregunta algo que no sabe qué le van a contestar. Entonces, esto no se trata de hacer astrología o de ser esotéricos, se trata de contar con información de respaldo. Para hacer un contraexamen yo tengo que tener información de respaldo y esa información tiene que ser de calidad. ¿Sí? Tiene que ser información con la que yo pueda confrontar al testigo si me dice eso no es así. Es decir, volviendo al ejemplo, yo les dije que soy buena docente. Ustedes fueron a hablar con Fano. Fano les dijo, sí, es buena, pero incumplió todas las fechas que pusimos para el curso. Ustedes vienen y me dicen a mí, ¿usted incumplió todas las fechas que pusieron para este curso? No. Les digo yo cumplí con todas las fechas. Ahí lo tienen a Fano. O sea, me van a confrontar con Fano. Primero me van a decir, ¿usted lo conoce a Fano Ávila? Sí, les voy a tener que decir. Ya si les digo que no, van a poder poner en evidencia muy claramente que lo conozco porque hemos tenido un montón de intercambio a raíz de este curso. Sí, lo conozco. ¿Es la persona que organizó un curso en el que usted dio clases? Sí, es esa persona. ¿Y a usted le parecería extraño que él nos haya dicho que usted incumplió todas las fechas? No, entonces usted incumplió todas las fechas. Bueno, ya si entro en el se podría decir que sí, ya quedó claro que yo estaba faltando a decirles exactamente lo que pasó en mi declaración inicial, porque ustedes tienen la información de respaldo. Y si yo me mantuviera, no, yo no incumplí, no, Fano no les puede haber hecho eso, ahí Fano, en un juicio, se convertiría en lo que llamamos prueba sobre prueba. ¿Por qué prueba sobre prueba? Porque acá ya no estamos discutiendo si yo soy o no soy buena docente. Pongamos esto como proposición fáctica controvertida en el juicio. Acá estamos discutiendo algo que es incidental y que se vincula con este testigo en concreto, que es, este testigo no está diciendo la verdad. Y como este testigo no está diciendo la verdad, y prestó un juramento, se le informó que el juicio se viene a decir la verdad, la ofrecieron para que diga la verdad, estamos habilitados a producir prueba sobre esta prueba, a producir prueba de que esta persona no está diciendo la verdad. Entonces ahí ustedes van a decir, vamos a pedir que nos dejen traer al señor Fano Ávila para que diga qué es lo que nos dijo. O acá tenemos una declaración jurada del señor Fano Ávila, si no queremos interrumpir tanto el debate, en el que nos dice que esta señora incumplió todas las fechas. O así múltiples formas hay de introducir la información que ustedes tienen sobre este testigo que está faltando a la verdad, si es que tienen la información. Por eso nunca hacemos preguntas cuya respuesta no conocemos. Se traduce en siempre que hacemos una pregunta en un contraexamen, tenemos información de respaldo para confrontar al testigo en caso de que no nos conteste lo que sabemos que nos tiene que contestar. Y fíjense cómo esto nos lleva al inicio, a la finalidad del contraexamen. Nosotros en el contraexamen no estamos produciendo información, por eso ya sabemos qué es lo que el testigo nos tiene que decir, porque tenemos esa información de respaldo, la tenemos en nuestro poder y llegado el caso la vamos a poder utilizar. Siempre es mejor que el testigo directamente conteste con honestidad. Entonces, de eso se trata, mantener el control del testigo, y eso es muy importante en el contraexamen, y por eso en general a mí me gusta mucho la herramienta contraexamen como herramienta de litigación y para medir habilidades y para evaluar técnica, porque es una herramienta que requiere muchísimo trabajo de preparación, pero estoy totalmente convencida de que los casos no se ganan haciendo contraexámenes. Si yo gano un caso haciendo solo buenos contraexámenes, quiere decir que hay un montón de filtros procesales previos que no se controlaron debidamente.
¿sí? Porque si yo gano un caso solo haciendo contraexámenes, básicamente lo que sucede es que mi contraparte, siendo yo defensa sobre todo, es que pasó a juicio un caso que no tenía la suficiencia para llegar a juicio. Entonces, yo tengo que saber hacer contraexámenes totalmente, tengo que hacerlos en estos términos en los que estamos conversando completamente. ¿Es la herramienta que a mí me va a permitir ganar los casos? Solamente hacer contraexámenes no me va a permitir ganar los casos. Al menos eso es lo que yo creo. ¿Por qué les digo esto? Porque como es una herramienta tan precisa, tan puntual, que requiere mucha habilidad en esto de mantener el control del testigo, obtener información de respaldo, también es un trabajo grande de preparación. Entonces yo no voy a contraexaminar a todos los testigos de mi contraparte. Voy a contraexaminar a los testigos de mi contraparte, de los cuales yo tenga esta información de respaldo que me permita mantener el control y que afecten la versión del caso que yo estoy presentando. Si no afectan mi versión del caso, si no afectan mi posición sobre el caso, lo más probable es que no sea necesario que yo contraexamine. Entonces, esto también es algo que tenemos que tener muy claro cuando pensamos estratégicamente en nuestro litigio en el juicio. ¿A qué testigos voy a contraexaminar? Entonces, cuando a mí me presentan, si soy defensa, me presentan la acusación y lo primero que yo tengo que ver es cuáles son los hechos que yo voy a controvertir. Una vez que vea los hechos que voy a controvertir, lo segundo que tengo que ver es cuál es la prueba que la acusación va a presentar sobre esos hechos. Y una vez que yo tenga de la lista larga de pruebas, la lista corta de pruebas que tiene relación con los hechos que yo estoy controvertiendo, sobre esa lista corta es que tengo que trabajar en generar información de respaldo. Y cuando tenga esa información de respaldo, que probablemente sea una lista más corta, sobre esas personas es que yo voy a preparar los contraexámenes. ¿Sí? Para mí es fundamental que esto lo asuman como una tarea del litigante, porque veo muchos juicios en los que los litigantes se pierden en contraexámenes absolutamente a toda la prueba y pasan de controvertir un punto que a lo mejor les resultaba súper impactante para lograr un resultado positivo para su caso, a controvertir todo lo que hizo la contraparte, y ahí es donde se pierden en un océano de actividad con medio milímetro de profundidad. Y eso muchas veces es lo que les impide generar buenos resultados en sus casos. Entonces, hechos controvertidos, prueba sobre los hechos controvertidos, prueba confrontable de esos hechos controvertidos. Ese tiene que ser mi ejercicio. E incluso si yo hago ese ejercicio como parte de la preparación del juicio, también voy a estar en mucho mejores condiciones para ver si me conviene realmente llegar a juicio o si me conviene mucho más buscar una solución negociada. Si yo soy acusación y sé que todos los testigos que tengo son fácilmente confrontables en el contraexamen, probablemente yo esté mucho más abierta a llegar a un procedimiento abreviado o algún tipo de salida alternativa que arriesgarme a ir a un juicio en el que sé que la construcción de la duda razonable es bastante sencilla por el tipo de prueba que yo estoy llevando. Para todo esto, que no tiene que ver con el litigio concreto, sirve preparar los contraexámenes. Por eso, insisto, preparación para mantener el control. Una vez que yo tengo claro a quiénes voy a contraexaminar, con qué información de respaldo cuento y cómo voy a ejercer ese control, lo que preparo en concreto ya es mi actuación en el juicio. Y para eso, ¿cuál es la herramienta esencial del contraexamen? La pregunta sugestiva de un solo punto. En el examen directo, casi que por regla, no vamos a admitir las preguntas sugestivas, porque en el examen directo se produce información, entonces queremos que el testigo dé esa información. En el contraexamen, como lo que estamos haciendo es controlar la información, y no lo mencioné al principio, lo digo ahora, ¿por qué controlamos la información? Porque el contraexamen dentro de nuestro diseño procesal es el momento concreto en el que podemos ver en un juicio hecho actividad el principio de contradicción.
Cuando decimos que el juicio es público, oral, contradictorio y continuo, la contradicción se da en permitirle a las partes que controlen la prueba de la contraria. ¿Cómo controlan la prueba de la contraria? A través del contraexamen. ¿Cómo hacen el contraexamen? Con preguntas sugestivas. Fíjense que sale casi naturalmente. Cuando les puse el ejemplo de confrontarme a mí con lo que había dicho Fano, no dije, ¿y usted cuáles fueron los plazos que tuvo para presentar los videos? Esa es una pregunta cerrada, digamos, porque estamos hablando de los videos, de plazos concretos, pero le decimos, ¿cuáles fueron los plazos que usted tenía? No hago ni preguntas abiertas ni preguntas cerradas en el contraexamen, porque como tengo la información de respaldo de la que les vengo hablando, entonces yo lo que le voy a decir a esta testigo en el contraexamen es, usted comprometió a hacer unos videos para este curso. Sí. Y para hacer esos videos, usted tuvo un plazo. Sí. Y ese plazo era de 2 meses. En realidad no fijamos plazo con Fano, tampoco quiero que piensen que soy una incumplidora serial. Pero pongamos que lo hubiésemos fijado. Ese plazo era de 2 meses a partir de que usted aceptó hacer el módulo del curso. Ahí yo ya voy a empezar a pensar si tengo 2 dedos de frente como testigo. Porque si ustedes me están dando información tan puntual, que yo sé que existe porque intercambié mail con Fano, donde estuvimos hablando de cuándo se iba a dar este módulo, de cuánto tiempo antes yo le tenía que mandar los videos. Entonces, si ustedes me dicen, y ese plazo era de 2 meses, y yo les digo, no, me arriesgo a que ustedes saquen el correo electrónico en el que me decía APP, tiene 2 meses para entregar los videos. Entonces, probablemente les diga sí. Y si les digo no, ustedes tienen el correo electrónico. Entonces me van a confrontar con el correo electrónico porque están controlando la calidad de la declaración que yo he dado. Pero fíjense cómo las preguntas se van construyendo en forma sugestiva. Usted comprometió a hacer unos videos para este curso. No le preguntamos al testigo, ¿qué tenía que hacer usted para este curso? ¿Por qué? Por lo que les decía recién, porque nosotros queremos mantener el control sobre el testigo. Si yo le pregunto a alguien como yo, además que hablo hasta por los codos, ¿qué tenía que hacer usted para este curso? Y yo les podría decir, bueno, en primer lugar tenía que ponerme de acuerdo con los organizadores para ver cuánto tiempo tenía que durar el módulo y en función a eso identificar los temas, hacer un programa, fijar objetivos, hacer una línea de tiempo para ver cómo se iban a cumplir esos objetivos. O sea, les podría estar hablando 20 minutos. Y ustedes lo único que quieren o lo único que les resulta relevante es que tenía que hacer unos videos. Entonces es mucho más práctico que me digan, ¿usted tenía que hacer videos para este curso? Sí, les voy a decir yo. Y para hacer esos videos tenía un plazo. Sí. Y además esos videos no podían durar más que un determinado número de minutos. Sí, no podían durar más de 60 minutos cada uno. Sí. Fíjense cómo cuando ustedes van dando la información, yo no tengo más remedio que decirles sí o eventualmente no. Pero si les digo no y ustedes tienen la información de respaldo, siempre va a impactar en mi credibilidad. Por eso, cuando hicimos la preparación de los testigos propios en el examen directo, les tenemos que haber dicho, no mientas, no intentes explicarte. Siempre es mejor en el contraexamen contestar solo lo que te pregunten, porque cada vez que vos te intentes explicar, va a quedar como que estás tratando de meter gato por liebre. Entonces, contesta lo que te pregunten con honestidad. Y cuando contestas con honestidad, eventualmente también puede pasar que yo les diga, no tenía plazo. Y me digan, pero acá en este correo dice que tenía 2 meses. Ah, sí, bueno, puede ser, me puedo haber olvidado. Es muy distinto cuando un testigo está siendo honesto, es muy distinto desde cómo se valora la credibilidad. Y se le olvida algo y parece honesto ese olvido, a cuando permanentemente el testigo está tratando de dar una explicación o de meter una respuesta a una pregunta que no se le ha hecho. Entonces, preguntas sugestivas. Y cuando decimos de un solo punto, nos referimos a que trabajamos una pequeña
porción de información en cada pregunta. De nuevo, porque queremos mantener el control. No le preguntamos a Leticia, y usted tenía que hacer unos videos que consistían en distintos temas de litigación de menos de 60 minutos cada uno y entregarles antes del mes de septiembre de 2018. Porque ahí estamos haciendo un montón de preguntas. Probablemente la respuesta a todas esas preguntas sea sí. Pero al hacer tantas preguntas juntas, corremos el enorme riesgo de que el testigo diga, no, bueno, ahí hay cosas que son ciertas y otras cosas que no son ciertas. Y si nos metemos a discutir con el testigo, corremos el riesgo de que el testigo termine contraexaminándonos a nosotros, que es lo que hace siempre Riquelme en las conferencias de prensa. Le hacen una pregunta y devuelve una pregunta, y termina siendo él el que contraexamina. Búsquenlo en YouTube, busquen conferencia de prensa de Riquelme, es la mejor forma de aprender a contraexaminar. Si yo fuese periodista, la verdad es que no le haría preguntas a Riquelme, porque siempre estaría en el riesgo de perder el control de las preguntas que estoy haciendo, porque es un tipo muy hábil para construir una pregunta sobre la base de una pregunta que le hicieron. Esto es algo que no nos puede pasar en un juicio. ¿Cómo evitamos que esto nos pase? Preguntas sugestivas de un solo punto. ¿Usted se comprometió a dar un módulo en este curso? Sí. ¿Y ese módulo era sobre introducción a la litigación? Sí. ¿Y ese módulo tenía que tener varios tipos de materiales? Sí. ¿Tenía que tener videos? Sí. ¿Y usted dijo que iba a hacer videos? Sí. De hecho dijo que iba a hacer varios videos. Sí. Porque no quería hacer un video extensísimo que cansase a las personas. Sí. Todo esto que les estoy diciendo está en un mail que yo le mandé a Fano. Entonces, si ustedes hubiesen accedido a ese mail escrito por mí misma, eso también es una declaración previa. Yo no les puedo decir que no lo dije cuando está escrito desde mi correo electrónico enviado por mí a la persona que está organizando el curso. Entonces, desagregar en pequeñas porciones de información en función al interés que ustedes tengan. Esta información que ustedes tienen en bruto, digamos, en genérico, es lo que les va a permitir hacer un buen contraexamen. Entonces, ¿cuál es la herramienta? La herramienta, preguntas sugestivas de un solo punto. Para mí es lo más difícil de aprender en litigación. Yo llevo algunos años dando clase de esto y ahora me sale muy naturalmente la construcción de la pregunta sugestiva de un solo punto. Después, si ustedes se ponen a buscar sobre contraexamen, hay miles de millones de técnicas distintas que pueden ver y que son súper interesantes. Pero aprender esto, que es la base, es muy difícil porque nosotros no estamos formados en la lógica de buscar información de respaldo sobre los testigos de la contraparte. Entonces, en general, vamos sin nada a los juicios. Y como vamos sin nada, tenemos mucho miedo de lo que nos van a contestar, porque no sabemos qué es lo que nos van a contestar. Entonces, error 1, vamos sin nada. Error 2, no tenemos idea de lo que nos van a contestar. Error 3, como no sabemos qué nos van a contestar, hacemos preguntas abiertas. Y cuando hacemos preguntas abiertas, terminamos en general fortaleciendo al testigo que trajo nuestra contraparte. Por eso, hacer esta práctica, ustedes en el texto de apoyo tienen ahí unos videos recomendados para que miren y para que vean distintas formas de hacer un contraexamen. Es muy importante porque cuando nosotros logramos, que no es una cosa fácil, les decía, yo hace varios años que doy clase de litigación y cuando empecé a dar clases sobre contraexamen, instintivamente todos los ejemplos que ponía de preguntas eran preguntas abiertas, porque no sabía hacer preguntas sugestivas y porque no sabía pensar en clave de contraexamen. Porque esto no es una cuestión de tiene un don y le sale naturalmente y es fantástico. Es un entrenamiento y es una reeducación de la forma en la que nosotros pensamos el litigio en el juicio. Entonces es un ejercicio que nosotros nos tenemos que proponer hacer. Si nos proponemos hacer este ejercicio, yo he visto juicios, así como veo muchas cosas que me quiero matar de lo malas que son, he visto juicios donde he visto abogados hacer contraexámenes que para los que realmente encontramos en esto una herramienta interesante, una herramienta que mejora la calidad de la producción de información en el juicio, satisface. Porque cuando uno ve un contraexamen bien hecho, dice, esto es de manual. Y sirve. O sea, la gran ventaja para mí que tienen las herramientas de litigación es que todas las recomendaciones que dan los manuales sirven para ganar casos. Entonces, es algo que hay que entrenar mucho.
Pero una vez que aprendemos a usar esta herramienta, la pregunta sugestiva de un solo punto, no solamente nos sirve para controlar a los testigos de la contraparte en el juicio, sino que también nos sirve para controlar a nuestros propios testigos antes de decidir si vamos a juicio o no, porque ya empezamos a ampliar el pastel, como dicen los mediadores, a pensar en la información más allá del caso concreto y en las formas posibles de chequeo de este testigo, los cuestionamientos que se le pueden hacer, y si nosotros lo hacemos antes, fortalecemos aún más su versión para cuando declare en el juicio y nuestra contraparte lo contraexamine. Entonces, eso con relación a las herramientas. La estructura del contraexamen. Dijimos, el examen tiene que tener una cierta cronología, tiene que ser ordenado, producimos mucha información. En general, el contraexamen es mucho más breve porque yo no voy a volver sobre cada uno de los puntos. Voy a ir solamente sobre los temas que me interesan por lo que estoy planteando como controversia. Entonces, ¿cuál es la lógica estructural del contraexamen? Es fragmentario, tomo solamente una porción de la declaración del testigo y es temático. Me refiero solo a eso. Ustedes tienen en el PowerPoint de apoyo un ejemplo donde se abordan distintas líneas que se dice cuando yo planifico, preparo un contraexamen, tengo que pensar cuáles son las líneas sobre las que quiero ir. ¿Y cómo construyo esas líneas? Pensando lo siguiente. ¿Qué conclusión quiero sacar yo en el alegato de clausura? A lo mejor la conclusión que yo quiero sacar en el alegato de clausura no es Leticia es mala docente, porque no me alcanza para eso. Pero sí quiero decir, Leticia exagera un poco la realidad. Porque a lo mejor el tema de la docencia es un tema totalmente tangencial y yo lo que quiero mostrar es que cuando se compromete con una versión de verdad, tiende a presentarla de la forma más maquillada posible. Entonces yo no quiero decir Leticia es mala docente, quiero decir Leticia tiende a exagerar las cosas que dice. Y para sacar esa conclusión tengo que producir esta información. Siempre yo tengo que estar pensando, el contraexamen se planifica siempre pensando en el alegato de clausura, porque el alegato de clausura es el momento en el que voy a sacar las conclusiones. Y entonces es fragmentario, solo va sobre ciertas porciones de información y es temático. Entonces acá ya no es tan central el tema de la cronología como lo es en el examen directo porque, insisto, estamos controlando la información, no produciendo información nueva. ¿Puede suceder que en un contraexamen yo produzca nueva información? Sí, puede pasar, eventualmente podría pasar que un testigo que trajo mi contraparte tenga información que me sirve a mí para mi caso. Entonces ahí quizás sí yo esté más cómoda en la dinámica de las preguntas abiertas porque yo quiero introducir información. Yo sostengo que de todas maneras eso se tiene que hacer con preguntas sugestivas, pero nos iríamos muchísimo hacia temas de litigación ya un poco más avanzados, así que lo dejo solamente para que ustedes lo tengan mencionado. En un contraexamen yo también puedo producir información. En general, si voy a producir información que la contraparte no sacó, sí se me va a pedir que use preguntas abiertas. Pero también podría discutirse que eso se puede hacer con preguntas sugestivas de un solo punto. Y finalmente, ¿qué tengo que evitar en un contraexamen? El gran género que abarca todo lo que les voy a decir que tengo que evitar es lo que llamamos la pregunta de más. Les dije recién, nunca, 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 diría 1000 veces nunca, y aún así sería insuficiente para enfatizar esto, pero no hagan preguntas que no conozcan la respuesta. La pregunta de más es justamente las distintas formas posibles de hacer preguntas que me van a empantanar en el contraexamen, que me van a generar una situación de la que no voy a saber cómo salir en el contraexamen. Algunos casos puntuales que yo tengo anotados acá y que los tienen desarrollados en el PowerPoint. No saquen conclusiones. Las conclusiones, por un lado, por estructura procesal, solo se pueden sacar en el alegato de clausura. Mientras yo estoy produciendo, controlando prueba, no puedo hacer conclusiones. Entonces, normativamente es objetable, pero estratégicamente es muy peligroso. Porque si después de que yo hice todo este trabajito fino de decirle a Leticia,
usted tenía un plazo, usted tenía que mandar videos, ese plazo era de 2 meses, usted no los mandó a los 2 meses, usted no los mandó a los 3 meses, usted no los mandó a los 4 meses, usted los mandó al año siguiente a los videos. ¿Esto es así? Sí. Si después de hacer todo este trabajo yo le digo, o sea que usted es una persona bastante incumplidora, que es una conclusión. Eso es una conclusión. Si yo se lo digo al testigo, siempre corro el riesgo de que el testigo me dé alguna explicación. Por ejemplo, no, en realidad no soy incumplidora, no mandé antes los videos porque Fano, que es la persona con la que yo coordinaba, estaba en el exterior con una beca y nos pidió expresamente que dejáramos en stand-by las cosas hasta su retorno a la Argentina. Chao. Los dejé sin conclusión, todo el trabajo que hicieron no tuvo ningún sentido y además en este momento se ven obligados a ver cómo salen de esto, a ver cómo recomponen un poco la situación. Entonces yo nunca saco conclusiones con los testigos porque si saco conclusiones y el testigo es medianamente avispado, que en general cualquier testigo que venga a declarar sabe que la contraparte lo que va a querer hacer es que pise el palito en cualquiera de sus formas, va a buscar todo el tiempo la forma de darme explicaciones. Entonces las conclusiones para el alegato de clausura. Esto se los recomiendo con mucho énfasis porque la tentación enorme, cuando uno ya ve que hizo todo bien, que el testigo solo le contestó sí, la tentación de decir te agarré es enorme y hay que guardarla. En el alegato de clausura, donde ya el testigo no está, no puede darme una explicación, ahí es donde yo lo valoro y saco las conclusiones. Segunda forma de la pregunta de más, posibilitar explicaciones por fuera de esto de las conclusiones, que básicamente es o bien hacer preguntas abiertas, o bien algo que a mí me divierte mucho porque en general mi suerte no está en juego en un juicio, sino no me resultaría tan divertido, pero a los abogados les encanta preguntar por qué en el contraexamen. Nunca pregunto por qué en un contraexamen, porque yo no estoy buscando explicaciones, yo estoy controlando la información. Si yo a un testigo le digo, ¿por qué usted dice que es buena docente? Entonces, si usted incumple, no manda los videos a tiempo, no contesta los mails que le mandan, no construye los textos, ¿por qué dice que es buena docente? Y ahí yo saco un cajón de antecedentes para mostrarles por qué, a pesar de eso, puedo decir que soy buena docente. Y los dejo de nuevo empantanados, porque tienen que salir de ahí. Entonces, nunca posibilito explicaciones de parte de los testigos, porque si yo le habilito al testigo que me dé una explicación, el testigo me la va a dar. El testigo me la va a dar y va a ser mi responsabilidad, de nadie más que mía, porque yo sé que no tengo que hacer preguntas que posibiliten que el testigo se explaye y dé explicaciones. Tercera cuestión, no vayan de pesca. Si no consiguieron información de respaldo, si no saben quién es este testigo, si no saben qué es lo que puede llegar a contestarles, lo mejor que pueden hacer es no contraexaminar. Ir de pesca es ir a ver qué sale. Esto también es bastante habitual en los juicios. Yo soy muy limitada en mi capacidad de comprensión del mundo, entonces no logro entender qué es lo que le hace pensar a un abogado que no conoce el caso, que se acaba de sentar, que nunca se puso a ver qué iban a decir los testigos, que puede hacer un contraexamen. Porque es el peor escenario del mundo. Y lamentablemente en nuestras prácticas, por lo menos en este país, es bastante frecuente que los abogados crean que se van a parar y van a hacer magia. Y hacen papelones. Porque se van de pesca, entonces ¿qué terminan haciendo? Fortaleciendo la versión que el testigo ya dio, sacando información que les sirve a la contraparte y que el testigo no había dado. Esto es tremendo, esto yo lo veo un montón. Una parte ofrece un testigo, se olvida, porque digamos esto corre por igual para las dos partes, se olvida de hacerle preguntas relevantes o de sacar información sobre temas relevantes, y viene la otra parte y le hace el trabajo. ¿Por qué? Porque se fue de pesca, porque se fue a hacer preguntas sin saber las respuestas. Entonces, yo insisto en esto, lo he dicho en varios de los videos, nosotros no es que queramos pocos juicios
porque nos parece que hay otra forma de condena más efectiva. Queremos pocos juicios porque para litigar bien hay que prepararse, y para prepararse en general uno no debería tener más de 1 o 2 juicios al mes que litigar. Porque prepararse implica hacer todo esto que les vengo diciendo. Si no, vamos y hacemos papelones. Y más allá de la vergüenza y el papelón, que hay abogados que tienen la cara de piedra, entonces no pasan vergüenza, el problema es que nosotros tenemos la vida de otras personas en nuestras manos. Entonces el papelón que nosotros hagamos y que mañana se olvide por un papelón mayor, a lo mejor a una persona le costó la libertad. O a lo mejor a una víctima le costó una falta de respuesta estatal. Entonces hay que tomárselo seriamente. Ver abogados pescando en los juicios para cualquier persona que tenga 2 dedos de frente con relación al litigio es espantoso. Y es muy evidente, además. Es muy evidente cuando un abogado está preguntando sin conocer. Entonces mi recomendación es: no vayan de pesca. No lo hagan porque no sirve, no suma y estéticamente es horrible. Y por último, no repetir el examen directo. Esto también yo no sé de dónde sale, pero pasa mucho. Le vuelven a hacer las mismas preguntas, casi con el mismo sentido que las acaba de hacer el otro abogado o abogada, y no me voy a detener, lo tienen en el PowerPoint, porque la verdad es que no le encuentro sentido alguno. Más allá de fortalecer la versión que acaba de dar el testigo. Si yo le vuelvo a preguntar lo mismo a una persona que acaba de responder, y es altamente probable que me va a decir lo mismo. Entonces no tiene mucho sentido. El contraexamen, como les digo, es una herramienta con finalidades muy específicas que tiene que ser utilizada con una estrategia muy clara del litigio y con un manejo, no les digo espectacular, pero sí con un manejo de las herramientas que más o menos los ubique en lo que están haciendo. Si no, es preferible no hacerlo. ¿Cómo se trabaja esto? Con mucha preparación. Si yo me preparo y así yo empiezo a renegar sola acordándome de las cosas que veo, pero por otro lado también me acuerdo de las cosas buenas que veo, y la verdad es que de la misma manera que es muy evidente cuando alguien no sabe lo que está haciendo, es muy evidente y genera muchísima credibilidad cuando uno ve un abogado o una abogada que sabe, que se nota que se prepararon y que pone en el uso de las herramientas del litigio, demuestra esa preparación. Y en general son las personas que ganan los casos. Entonces, para ganar un caso, ¿qué tengo que hacer? Prepararme y usar adecuadamente estas herramientas. Bueno, nos vemos en el siguiente video.